Ferruccio Lamborghini es el responsable de una de las mayores marcas de automóviles de lujo del mundo. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente ignora es que, antes de fabricar supercoches, dirigía la mayor empresa de tractores de Italia y, aún menos se sabe, que en su juventud fue prisionero de guerra. ¿Te imaginas que un destino tan incierto se convierta en la cuna de una leyenda? Los conocimientos de ingeniería de Ferruccio le permitieron crear algunos de los mejores tractores del mundo. Pero una discusión con Enzo Ferrari fue la chispa que lo impulsó a cambiar de rumbo y a lanzar el mejor supercoche del planeta, dando lugar a una enorme batalla entre ambos hombres. Antes de llegar a ese momento crucial, viajemos en el tiempo hasta un pequeño pueblo de Italia, en 1916. Ferruccio Lamborghini nació en un entorno de penurias. Era hijo de dos agricultores. Crecer en Italia durante esa época era extremadamente difícil. El país se encontraba devastado por la ruina financiera tras la guerra, y la escasez de alimentos hacía que muchos pasaran hambre. ¿Cómo superarías tú las adversidades cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse? A pesar de las dificultades, Ferruccio mantuvo una visión optimista de la vida. Durante su infancia, mientras trabajaba en la viña de sus padres, su padre esperaba que algún día heredara la explotación familiar. Sin embargo, el joven Lamborghini tenía otros planes. Desde pequeño, la pasión por la mecánica se encendió en él, especialmente cuando pasaba horas desmontando y arreglando el tractor familiar. En una época en que los automóviles aún estaban en pañales, la tecnología mecánica era lo más puntero, y a Ferruccio le fascinaban los motores más que la agricultura tradicional. Cuando dejó la escuela, se enfrentó a una gran decisión: ¿seguir la tradición agrícola familiar o forjar su propio camino en el mundo de la ingeniería? Contra las expectativas de su padre, eligió la ingeniería y se trasladó a Bolonia para estudiar en una escuela técnica. Tras graduarse, consiguió trabajar como mecánico. ¿Te has encontrado alguna vez en una encrucijada, debatiéndote entre cumplir las expectativas de otros y seguir tus propios sueños? No pasó mucho tiempo antes de que el mundo se viera sumido en otra guerra. Ferruccio fue reclutado por la Real Fuerza Aérea Italiana, pero pronto, gracias a sus habilidades mecánicas, fue destinado a la isla griega de Rodas para el mantenimiento de tractores y camiones diésel del ejército. Jamás imaginó que esta experiencia con vehículos militares sería fundamental en su futuro. En 1943, Italia firmó un armisticio, anunciando el fin de su participación en la guerra. Las tropas italianas fueron expulsadas de Rodas y Alemania tomó el control de la guarnición. Ferruccio, sin embargo, pidió quedarse como ciudadano y abrió su propio taller mecánico en la isla. Pero en 1945, con el final de la guerra a la vista, las fuerzas aliadas tomaron Rodas y, aunque inicialmente hicieron prisioneros a todos, incluyéndolo a él, las habilidades de Ferruccio fueron tan notables que tras un año reparando vehículos para los aliados, en 1946 le permitieron regresar a Italia. Al regresar a su tierra, Ferruccio se encontró con un problema crucial. Ya no tenía trabajo. ¿Qué harías si de repente te vieras sin rumbo y sin empleo después de haber dado tanto en la guerra? Había pasado el tiempo en Rodas perfeccionando sus habilidades, pero al volver a Italia notó una oportunidad en el mercado. Los agricultores, sumidos en la pobreza, no podían costear tractores tras la guerra. Además, el precio de la gasolina se había disparado debido a las restricciones posbélicas, haciendo inviable el funcionamiento de sus vehículos. Ferruccio vio en estas dificultades una oportunidad para solucionar problemas críticos. El gobierno italiano estaba subastando vehículos militares para financiar la reconstrucción, y Ferruccio, con su experiencia, supo aprovechar esa ocasión. Conocía al detalle lo que necesitaba y el precio justo. Compró un motor Morris británico a bajo costo en una subasta y lo modificó. Su innovación consistía en utilizar un atomizador de combustible que, aunque necesitaba gasolina para arrancar, al ponerlo en marcha cambiaba a gasóleo, mucho más económico. Esta brillante solución fue la base para crear el primer tractor Lamborghini, además de incluir un bastidor más pequeño para reducir aún más los costos. Sin embargo, aunque el diseño era excelente, el mercado ya estaba dominado por grandes marcas consolidadas como Fiat, Traori y Landini. Las ventas fueron lentas al principio. Ferruccio comenzó fabricando un tractor a la semana de forma individual, pero cada unidad se vendía rápidamente. Sus técnicas de reducción de costos se convirtieron en un fuerte argumento de venta. Con el éxito inicial, Ferruccio no tardó en abrir su propia fábrica y contratar personal para aumentar la producción de tractores. Para competir de verdad con los gigantes del sector, necesitaba financiamiento. Su padre le permitió usar la granja familiar como garantía para obtener un préstamo bancario, lo que le permitió comprar 1000 motores Morris y poner en marcha la producción a mayor escala. Aunque era consciente del riesgo, su familia podía perder la granja si el negocio fracasaba,
El talento técnico y la innovación de Ferruccio lo impulsaron al éxito. Además, el hecho de poder diseñar su propio motor permitió que Lamborghini no dependiera exclusivamente del motor británico, sino que empezara a crear sus propias soluciones en casa, marcando el momento ideal para la expansión del negocio. El gobierno italiano, en ese entonces, anunció préstamos para los agricultores que compraran maquinaria agrícola de fabricación nacional. Con sus propios motores, sus tractores cumplían los requisitos y la demanda se disparó. Lamborghini llegó a producir 200 tractores al año y Ferruccio, convencido de la calidad de sus productos, organizaba anualmente una competencia de Hiro de tractores en su ciudad natal, donde dos tractores se ataban y competían para ver cuál rendía mejor. ¿Te imaginas la emoción de ver a tus creaciones superando a las de la competencia en una verdadera batalla de ingenio? Mientras sus tractores ganaban reconocimiento, Ferruccio Lamborghini también se adentró en el mundo de los coches. Modificó su Fiat Topolino, añadiendo un motor más grande, eliminando los asientos traseros y participando en una de las carreras más famosas de Italia, compitiendo contra grandes nombres como Alfa Romeo, Ferrari y Maserati. ¿Has sentido alguna vez el ímpetu de querer superar a los grandes, incluso cuando el riesgo es inmenso? Durante la carrera, un accidente contra un restaurante en Turín marcó el final de su participación, pero no detuvo su pasión por los coches. Con abundante capital a su disposición, Ferruccio se dedicó a comprar diversos vehículos. Aunque disfrutaba de la elegancia de los Gran Turismo italianos, encontraba defectos en cada uno de ellos. Su Ferrari 250 GT, a pesar de ser considerado el epítome del lujo, le parecía demasiado ruidoso e ineficiente para ser un verdadero coche de carretera. Tras múltiples reparaciones en el embrague, decidió llevar el coche a uno de los mecánicos de su fábrica. Allí, tanto él como el mecánico quedaron perplejos al descubrir que el embrague del lujoso Ferrari era el mismo que se utilizaba en los tractores Lamborghini. Ferruccio mejoró el embrague con una solución más adecuada para un deportivo de lujo, y decidido a marcar la diferencia, fue a visitar a Enzo Ferrari. A pesar de acercarse a Enzo como un igual, el famoso fundador de Ferrari reaccionó con mal genio, afirmando que el problema no era el embrague, sino que Ferruccio no sabía conducir un Ferrari, y llegó a soltar la frase: «Déjame hacer coches, tú dedícate a hacer tractores». ¿Te has sentido alguna vez menospreciado o subestimado y has decidido demostrar lo contrario? Ese insulto fue un punto de inflexión para Ferruccio. Se marchó con el firme propósito de fabricar coches superiores, que serían, en palabras propias, los mejores que el dinero pudiera comprar. Con esa determinación, se fundó la empresa automovilística Lamborghini, con el mantra de construir el coche perfecto. Con la vista puesta en derribar a Ferrari, Ferruccio dio un paso más allá. Reclutó al ingeniero jefe de Ferrari, marcando el inicio de una nueva era. Con el equipo adecuado, apuntó al Salón del Automóvil de Turín como el lugar donde anunciaría su llegada al mundo de los automóviles. ¿Qué harías tú si tu rival te desafía abiertamente? Diseñar un coche y un motor desde cero no era tarea sencilla, pero gracias a su experiencia y a la infraestructura de sus fábricas de tractores, Ferruccio y su equipo lograron tener listo un prototipo en tan solo 4 meses. Sin embargo, había un inconveniente. El coche no tenía motor. Debido a desacuerdos sobre el motor a utilizar, el equipo no tuvo el motor preparado a tiempo para el Salón del Automóvil de 1963. Ante este problema, Ferruccio tuvo una idea ingeniosa. Rellenó el hueco del motor con ladrillos para que el coche mantuviera un perfil bajo y pareciera que tenía motor. Durante el salón, el capó permaneció cerrado y, afortunadamente, nadie pidió ver debajo. Aunque el coche carecía de motor, causó gran impacto en el salón y tras el evento el coche entró en producción. Este primer modelo se llamó Lamborghini 350 GT y en su lanzamiento se vendieron 13 unidades. Aunque el número parezca modesto en el competitivo mercado de los superdeportivos, 13 ventas en el lanzamiento fueron un comienzo prometedor. En los 2 años siguientes se produjeron y vendieron 120 automóviles, consolidando un inicio respetable para Lamborghini Automobiles. Sin embargo, el éxito con Ferrari no se materializó como Ferruccio había esperado, y esto lo impulsó a seguir mejorando el 350 GT. Mientras tanto, algunos de sus mejores ingenieros trabajaban en un coche en secreto, imaginando un futuro diferente para la marca. El prototipo, apodado P400, se concibió como un coche de carretera con pedigrí de competición. Aunque se decía que Ferruccio deseaba alejarse de la fabricación de coches de carreras tras un accidente años atrás, el equipo presentó su trabajo a Ferruccio, convenciendo a regañadientes de que no resultaría demasiado costoso producirlo. Finalmente, se decidió utilizar este nuevo coche de carreras como herramienta de marketing, para que la gente hablara de la marca. Tan solo 2 días antes del Salón del Automóvil de Ginebra de 1966, el prototipo estaba listo.
Este coche, llamado Lamborghini Miura, revolucionó la industria por su innovador diseño. El motor se ubicaba en la parte trasera, inspirado en los coches de Fórmula 1, lo que proporcionaba un plus de rendimiento. ¿Cómo te sentirías al ver que tu idea innovadora se convierte en el símbolo de una revolución? El Miura se convirtió en un icono instantáneo. Su diseño único y sus increíbles prestaciones atrajeron la atención de todo el mundo, apareciendo incluso en películas emblemáticas como The Italian Job. Los famosos comenzaron a adoptar el Miura como la máxima muestra de riqueza y éxito. Durante los años 60, las empresas de Ferruccio prosperaron. Lamborghini Automobiles competía codo a codo con los mejores, incluido Ferrari, mientras que Lamborghini Tractors seguía siendo líder en el mercado de tractores, exportando a clientes de todo el mundo. Sin embargo, el inicio de la siguiente década trajo nuevos retos. El primer gran problema surgió cuando importantes importadores de tractores en Sudáfrica y Bolivia cancelaron sus pedidos de forma abrupta, dejando a Ferruccio con cientos de tractores sin poder vender. Además, la situación se complicaba porque sus trabajadores estaban sindicados, lo que imposibilitaba recortes en la plantilla para reducir costos. Los gastos se descontrolaron y Ferruccio no tuvo otra opción que vender su empresa de tractores a un grupo rival. Pero las dificultades no se limitaron a este sector. Las ventas de Lamborghini Automobiles también empezaron a decaer, ya que Italia vivía el final de un boom económico posbélico. En un intento por rescatar la situación, Ferruccio vendió el 51% de Lamborghini Automobiles a un empresario suizo por $600.000, equivalentes a unos 4 millones actuales. Sin embargo, en 1973, la crisis mundial del petróleo y el elevado precio del combustible hicieron que la fabricación se volviera demasiado costosa, y la demanda de coches de altas prestaciones cayó en picado. Ante esta situación, Ferruccio vendió el 49% restante y se retiró a una finca en el centro de Italia para disfrutar de su retiro. A pesar de retirarse, Ferruccio se mantuvo activo, volviendo a sus raíces como agricultor e incluso incursionando en un exitoso negocio vinícola. ¿Crees que el éxito es duradero o que las crisis siempre se ciernen sobre los grandes imperios? En cuanto a las empresas Lamborghini, la historia tomó rumbos distintos. A principios de los años 70, el grupo de maquinaria agrícola SAME compró los tractores Lamborghini, y aún hoy en día SAME sigue siendo propietario de esa línea. Sin embargo, la marca de automóviles, Lamborghini Automobiles, viviría altibajos constantes. En 1978, Lamborghini Automobiles se declaró en quiebra. En 1980, un par de hermanos franceses adquirieron la marca por $3 millones, logrando reanimar la empresa. Posteriormente, en 1987, Chrysler compró la emblemática marca por $25 millones, intentando diversificar su cartera de fabricantes de automóviles. ¿Qué harías tú si tu creación se tambaleara, pero aún conservara su leyenda? Chrysler disfrutó de algunos beneficios, pero cuando las ventas en Estados Unidos cayeron, se vieron obligados a vender la empresa. Esta vez, un conglomerado indonesio pagó $40 millones por Lamborghini, reavivando la marca nuevamente, hasta que un colapso financiero en Asia forzó otra venta. Finalmente, aprovechando la pujanza de los mercados europeos, Volkswagen realizó una enorme inversión y en 1988 compró Lamborghini junto con otras marcas como Bentley. Actualmente, el grupo Volkswagen, a través de su filial Audi, sigue siendo el propietario de Lamborghini, consolidando lo que muchos consideran una de las compras más inteligentes de la historia. Con el cambio de milenio, el siglo XXI trajo un resurgimiento sin precedentes en la demanda de supercoches. Lamborghini se posicionó a la vanguardia de esta tendencia, convirtiéndose en la opción predilecta por muchos millennials que buscan simbolizar éxito y lujo. ¿Te imaginas conduciendo un coche que representa el pináculo del poder y la innovación? Aunque en vida Ferruccio Lamborghini no logró destronar a Ferrari, hoy en día los Lamborghini son casi sinónimo de supercoche de alta gama, símbolo de riqueza, éxito y sofisticación. La historia de Ferruccio Lamborghini nos enseña que, a pesar de las dificultades y adversidades, con determinación, pasión y una visión clara, es posible transformar los obstáculos en oportunidades. La lucha por superarse, el deseo de dejar una huella imborrable y la capacidad de reinventarse en momentos de crisis son las claves que definen a los verdaderos visionarios. No importa cuán grande sea el reto, lo importante es nunca dejar de creer en uno mismo. Quiero agradecerte por acompañarnos en este viaje a través de la fascinante vida de Ferruccio Lamborghini. Si este video te inspiró, no dudes en compartirlo con tus amigos y dejarnos tus pensamientos en los comentarios. También te invito a suscribirte para no perderte más historias de superación y éxito. Nos vemos en el siguiente video.